El monitor de la cámara de mi hijo dio una alerta en medio de la noche. Lo revisé y vi a mi esposa y a mi hijo sentados en la cama. No eran mi esposa ni mi hijo. Soy enfermero y actualmente trabajo en el turno de noche. Es una lata total, pero tengo esperanzas de pasar al turno de día pronto, ya que algunos compañeros están planeando jubilarse. De todos modos, estaba trabajando una noche cuando, justo después de las 3 de la mañana, el monitor de mi hijo me alertó de sonido y movimiento. No era gran cosa, probablemente tosió fuerte, o estornudó, o algo por el estilo. Tiene 3 años ahora, así que generalmente duerme toda la noche. Lo revisé en mi teléfono, y vi a mi hijo y a mi esposa sentados en su cama. De nuevo, no era gran cosa. Podría haber gritado, o haberse asustado por algo. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando noté que actuaban de manera extraña, casi espeluznante. Y cuando digo casi espeluznante, quiero decir espeluznante, de verdad. Estaban sentados juntos en la cama, ambos mirando fijamente hacia la cámara con miradas vacías, sin emociones. La visión nocturna es en blanco y negro, así que sus ojos se veían blancos y escalofriantes. No se movían en absoluto, salvo por su respiración visible. Solo estaban ahí sentados, mirando la cámara. Cerré la aplicación y llamé a mi esposa para asegurarme de que todo estuviera bien. Nunca puedo llamar a casa durante el almuerzo, así que, en cierto modo, era agradable poder hablar con mi familia mientras estaba en el trabajo. Sonó un par de veces antes de que ella contestara con un «hola». Muy somnoliento. Era como si estuviera profundamente dormida cuando llamé, aunque parecía completamente despierta en la cámara. «Oye, ¿están bien?» «¿Eh?» «Sí. Buddy, el apodo de mi hijo, vino hace como 15 minutos. Parecía asustado, así que le dije que podía dormir con mamá. Estoy confundido, porque los vi en su habitación hace un minuto. Literalmente habían pasado 60 segundos desde que cerré la aplicación e hice la llamada. Espera, entonces, ¿están en la cama?» «Sí». Me volví a dormir de inmediato. ¿Todo bien? Todos me siguen despertando. Está un poco molesta. Espera un segundo. La puse en altavoz y abrí la aplicación, esperando no verlos. Cuando la aplicación cargó, sentí esa punzada de nerviosismo intenso en el estómago que no había sentido en mucho tiempo, desde que era niño en la escuela, y me daba cuenta mientras desayunaba que tenía un trabajo pendiente ese día. Y no lo había hecho. Mi corazón dio un salto hasta mi garganta. Mi esposa y mi hijo estaban sentados en su cama mirando la cámara, con las mismas miradas sin emociones. ¿Hola? Están en la cama, ¿verdad? Sí, estamos intentando dormir. Bueno, estoy mirando la cámara de su habitación y los veo a los dos sentados en su cama. ¿Eh? No, estamos en nuestra cama. Sé que eso es lo que quieres decir, pero estoy mirando su cama y ustedes dos están ahí. Espera, dice ella. Está en silencio por un segundo mientras abre la cámara en su teléfono. Escucho un jadeo gutural, aterrorizado, como si hubiera ido todo el aire de la habitación en sus pulmones, llenándolos al máximo. No escucho este tipo de jadeo de mi esposa a menudo, normalmente solo cuando está realmente asustada, como durante un susto en una película o aquella vez que le dimos la espalda a nuestro hijo, por literalmente un segundo, y estaba junto al buzón, a centímetros de la carretera. Escucho el roce de las sábanas y la línea se corta. Por supuesto, ahora estoy absolutamente aterrorizado, así que vuelvo a llamar de inmediato. Va al buzón de voz, así que llamo de nuevo. Llamo una y otra vez, sin respuesta. Finalmente, después de unos 4 minutos, ella me devuelve la llamada. Les digo que esos 4 minutos se sintieron como 40 años. «Oye, ¿qué está pasando?», pregunto. Ella está absolutamente histérica y llorando. No puedo entender una palabra de lo que dice. «Ah». Despacio, solo por un segundo. Le digo. Se calma lo suficiente como para explicar que están en el coche y conduciendo hacia la casa de sus padres. Miró la cámara y, cuando vio lo que había en ella, se levantó, agarró a nuestro hijo y corrió escaleras abajo y salió por la puerta. Ni siquiera cerró el garaje. «No te preocupes», le dije. «Pasaré por ahí cuando salga del trabajo y lo cerraré. Vivimos en un vecindario generalmente seguro, así que no estoy muy preocupado porque la puerta esté abierta». «No vas a entrar ahí», dice ella. «De ninguna manera», respondo. «¿Por qué estamos en la cámara?», preguntó. «¿Es una grabación?». «No lo sé», respondí. «Seguiré mirando y veré si puedo notar algo». «Haz las palabras clave con Buddy». Tenemos palabras clave porque somos unos nerds. Hemos visto demasiadas películas de personas suplantadas y doppelgangers, así que hace mucho tiempo decidimos crear palabras clave para poder distinguir si uno de nosotros era un impostor. Tenemos un par de palabras clave, pero también tenemos una historia de 3 frases que recitamos juntos, cada uno diciendo una parte diferente alternadamente.
La escucho por el teléfono diciendo las cosas que le enseñamos a nuestro hijo. Él se ríe mientras las dice. Lo hace cada vez que practicamos, porque piensa que son una broma y no tiene idea del verdadero significado. Ambos estamos convencidos de que es nuestro hijo. Luego mi esposa dice nuestra parte, y estoy convencido de que es ella. Inventamos estas palabras como una completa broma para nosotros mismos. Nunca en mi vida imaginé que realmente las necesitaríamos. Increíble. Llegó a casa de sus padres sin problemas, y fue difícil colgar. Le dije que lo resolveríamos por la mañana, con suerte solo un fallo. Ella dijo que no creía que fuera un fallo. Cuando salió corriendo, tuvo que pasar por la habitación de nuestro hijo y la puerta estaba abierta. Hay una pequeña luz parpadeante en la parte trasera de la cámara que indica que está conectada a internet. Emite justo la suficiente luz para que, cuando pasó corriendo, pensó que vio, por el rabillo del ojo, la silueta oscura de lo que podría haber sido un adulto sentado en la cama de nuestro hijo. Me da escalofrío solo de pensarlo. Saber que estaban a salvo y fuera de la casa fue lo único que me mantuvo en el trabajo esa noche. Fueron 4 horas largas, pero seguía revisando la cámara cada vez que podía. Efectivamente, seguían sentados en la cama mirando la cámara con miradas sin emociones. Los estudié para ver si podía encontrar algún patrón, desde su respiración hasta su parpadeo. Su respiración era constante y parecía normal. Era su parpadeo lo que me diría si esto era solo un accidente extraño de video en bucle o no. Miro fijamente mi teléfono y cuento los segundos entre cada parpadeo, diciéndome que si esto es un bucle, sus parpadeos deberían ser regulares y ocurrir al mismo tiempo cada vez. No había un patrón en su parpadeo, era errático y aleatorio, como debería ser el parpadeo de una persona. Las horas que pasaban fueron lo que finalmente confirmó que esto no era un vídeo en bucle extraño de algún tipo. La ventana de mi hijo es visible en la cámara, y puedo ver que se está haciendo de día afuera de su habitación. Las cortinas bloquean justo la suficiente luz para evitar que la cámara salga del modo de visión nocturna, pero dejan entrar lo suficiente para notar que el sol está saliendo. Intento decidir qué demonios voy a hacer antes de salir del trabajo. Llamar a la policía se me pasa por la cabeza, pero me convenzo de no hacerlo. En primer lugar, ¿qué se supone que voy a decir? ¿Que alguien está en mi casa que parece mi esposa pero no lo es? Peor aún, ¿y si son entidades de algún tipo y la policía va y las mata o algo por el estilo? Decido contárselo a un compañero de trabajo. Es un firme creyente en lo paranormal y podría tener alguna sugerencia. Le muestro el video y le cuento la historia. Su respuesta inicial de «esto es jodidamente espeluznante» no ayuda mucho, pero dice que quiere ir a echar un vistazo. Dice que ambos deberíamos ir para ver si la no mi esposa intentará actuar como mi esposa. Le digo que de ninguna manera, y él dice que al menos deberíamos ir a la casa, aunque no entremos. Estoy de acuerdo con eso, ya que quería cerrar el garaje. Llegamos a mi casa y primero dimos una vuelta por el perímetro. No estoy seguro de qué queríamos lograr con eso, pero sentía que era algo que debíamos hacer. Las cortinas estaban todas corridas, ya que no había nadie para abrirlas por la mañana, así que no podíamos ver nada. Fui a cerrar el garaje y de repente sentí una urgencia abrumadora de entrar a investigar. Era como si simplemente tuviera que saber qué estaba pasando. Así que entramos. Caminamos por la cocina hacia el vestíbulo donde están las escaleras. Está tan silencioso en nuestra casa. Ahora que podrías escuchar caer una pluma, olvídate de un alfiler. Nos detenemos al pie de las escaleras y esperamos unos segundos. Miro la cámara otra vez y siguen sentados ahí. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Mi compañero pone un pie en el primer escalón y de repente digo, «Para», en voz alta. «Olvídalo, nos vamos de aquí», le digo. «Vamos». Comienzo a retroceder hacia la cocina. Escuchamos un crujido fuerte en el suelo de arriba. Es la habitación de mi hijo. Tiene una tabla muy ruidosa y crujiente justo en el medio de su suelo, que es casi imposible no pisar. Mi esposa y yo aún estamos decidiendo si alguna vez queremos arreglarla, porque nos alertará si alguna vez está tramando algo cuando sea mayor intentando escaparse o algo por el estilo. «Vamos, vamos, vamos», grito mientras le hago señas para que mueva el culo. Estamos fuera de la casa en unos 2 segundos. En la calle, reviso mi teléfono. Ahora solo no mi hijo estaba sentado en la cama, con la misma mirada vacía. No mi esposa había desaparecido. «Mierda», dice mi compañero. «Eso fue jodidamente estúpido de nuestra parte. No le digas a mi esposa que entramos. Estaría furiosa si descubriera lo que acabamos de hacer». Uso el control remoto de mi garaje en el coche para cerrar la puerta. Antes de irnos, miro la cámara otra vez. No mi esposa está de vuelta en la cama con no mi hijo, ambos mirando fijamente la cámara, parpadeando cada pocos segundos. Eso fue hace unos 4 días. No mi esposa y no mi hijo siguen sentados en la cama, mirando la cámara. No se han movido un milímetro. Obviamente,
No hemos regresado a nuestra casa. ¿Qué hacemos? Lamento que haya tomado tanto tiempo. Ha sido un mes emocionalmente agotador. Siento que estoy perdiendo la cabeza, o que ya la perdí. He estado en el hospital durante 3 semanas. Recordarán que dejé la historia en la casa de los padres de mi esposa, sin saber qué demonios hacer. Mi esposa y yo discutimos al respecto. Mis suegros dijeron que llamáramos a un sacerdote. Le dije a mi esposa que llamaríamos a la policía, y punto. El día que finalmente llamamos a la policía, fue el 6º día. No, mi familia seguía sentada en la maldita cama, mirando la cámara. Le dije a la operadora que había intrusos en mi casa, omitiendo la parte donde se veían exactamente como mi familia. Le dije que estábamos fuera de la casa, pero que me encontraría con la policía allí. Ella despachó 2 unidades. Mi esposa me suplicó que no fuera. Le dije que tenía que estar ahí, que tenía un plan infalible. Tomaría el iPhone de su madre y haría FaceTime con mi esposa mientras le mostraba a la policía la cámara en mi teléfono. Verían que era una situación jodida y, con suerte, procederían con precaución. Mi amigo del trabajo dijo que también vendría conmigo. Mi amigo y yo llegamos a la casa antes que la policía. Como muchos de ustedes mencionaron en los comentarios anteriores, estaba armado. Tengo un permiso de portación oculta, así que llevaba mi 1911 45 conmigo. No me preocupaba que esto molestara a la policía, ya que planeaba informarles de mi permiso y que estaba armado. Lo que no iba a decirles era que tenía el AR-15 de mi suegro en el maletero. Es casi gracioso cuántos de ustedes mencionaron que esa era la forma de proceder en mi entrada anterior. No planeaba decirles a los policías al respecto, porque no pensaba necesitarlo. Ellos vendrían armados y preparados. Llegaron y les informé que estaba armado, y luego puse en marcha mi plan. Inicialmente les conté la historia. Se miraron, como si estuviera loco, y no me creyeran. Hice FaceTime con mi esposa para que vieran que, de hecho, no estaba en la casa a pesar de lo que mostraba la cámara. Todavía no parecían creerme, pero esto despertó su interés. Colgué con mi esposa y le dije que la llamaría de vuelta en cuanto supiéramos algo. Entonces, ahora estamos seguros de que no es una grabación, dijo un oficial, repitiendo lo que yo había dicho. No lo es. El ciclo día-noche ha cambiado cada día. Su parpadeo es errático y no cíclico, como si fuera una repetición, dije. Sé que es una pregunta estúpida, pero ¿tu esposa no tiene una gemela?, preguntó el otro oficial. Le dije que no. Mi amigo habló. Tengo una idea. Sube el volumen. Voy a tirar una piedrita a la ventana. Fue a la parte trasera mientras subía el volumen al máximo. Ok, estoy lanzando. Escuchamos el leve sonido de tic desde afuera, pero el retraso de un segundo en la cámara se oyó alto y claro a través de mi teléfono. No, mi esposa se movió al escuchar la piedra golpear la ventana, la primera vez que la vi moverse, aparte de cuando no estaba en pantalla el primer día que entré a la casa. Giró la cabeza ligeramente hacia la ventana, antes de volver a mirar la cámara. Ok, entonces, esto es en vivo, dijo un oficial. Bien, señor, necesito que usted y su amigo se queden aquí afuera. Vamos a entrar y averiguar qué está pasando. ¿No deberían pedir más unidades?, pregunté con esperanza. No por ahora. Vamos a evaluar la situación primero. No parecen estar armados, pero seremos cautelosos. Abrí el garaje para ellos y se dirigieron hacia la puerta de la cocina. Informaron por radio al despacho que estaban entrando y que estuvieran atentos. Desaparecieron dentro de mi casa. Unos segundos después de que entraron, la cámara se apagó. Quise vomitar y sentí que si metía los dedos en la boca podría sentir mi corazón de tan arriba que había saltado en mi garganta. ¡Mierda!, le grité a mi amigo. Inmediatamente abrí el maletero, saqué mi rifle y corrí al garaje, con mi amigo justo detrás de mí. Entramos justo a tiempo para escuchar un aullido grave y gutural desde arriba, casi demoníaco, junto con voces elevadas de la policía. Hubo varios disparos. Necesitamos refuerzos, disparos, fue interrumpido. Dios mío, gritó mi amigo. Estaba muerto de miedo, pero yo también. Maldita sea, lo sabía, dije corriendo escaleras arriba. La habitación de mi hijo es la primera a la que llegas al subir, así que su pared es lo primero que ves al subir las escaleras. Al llegar arriba, descargué mi rifle contra la pared. Tiene un cargador de 30 balas, pero sentí como si hubiera disparado 100. Disparé por todas partes, sabiendo muy bien que las balas atravesarían la pared, como si fuera papel, concentrándome en donde estaría la cama de mi hijo, pero también cerca de la puerta y hacia el suelo por si esas cosas pensaban agacharse. Escuchamos chillidos de dolor desde la habitación, luego nada. Mi amigo y yo nos detuvimos un minuto antes de decidir entrar, porque la cámara seguía apagada. Escuchamos un gemido proveniente de la habitación. Había un policía muerto en el pasillo que tuvimos que sortear. Fue horrible, y nunca podré borrarlo de mi mente. Su cabeza estaba a varios pies de su cuerpo en el umbral de nuestra habitación de invitados.
Encontramos al otro policía, en la habitación de mi hijo, justo dentro de la puerta. Tenía varios agujeros grandes en el torso, como si hubiera sido empalado. Exactamente lo que temía que pasara, pasó. Llamé a la policía, y lo que sea que fueran estas cosas, los mató. Cuando entramos a la habitación, encontramos que la fuente del gemido era, no mi esposa. Estaba acostada de espaldas en el suelo, sosteniendo su torso lleno de balas y respirando pesadamente. La escena era horrible. Apenas puedo poner en palabras lo terrible que fue. Sé ahora, como lo sabía entonces, que no eran mi familia. No debería haber sido difícil, debería haber podido entrar y terminar con eso, pero en cambio caí de rodillas. No mi esposa, suplicó por su vida. No quiero morir, cariño, gimió. Quería tener más hijos, no puedo morir ahora. Miré a no mi hijo, que tenía que estar muerto. Había recibido al menos 2 disparos en la cabeza, o lo que quedaba de ella. Tenía varios más en el torso, y 1 o 2 en las piernas y brazos. Si tienes hijos, ver su cuerpo sin vida, lleno de balas, es un infierno especial. De nuevo, sabía que no era mi hijo, pero lo era. Iba a vomitar. Había matado a mi familia. Volví a mirar a no mi esposa, que actuaba exactamente como mi esposa. Incluso imitaba su ansiedad por la muerte que ha tenido en el último año más o menos. No es ella, hombre, olvidé que mi amigo estaba ahí. No es ella, dispárale. Sé lo que están pensando. ¿Cuántas veces ha pasado esto en las películas? Y gritas a la televisión para que el protagonista simplemente dispare al impostor, porque no es su ser querido. Supongo que las películas lo hacen bien de alguna manera. Nunca volveré a poner los ojos en blanco ante el personaje que no puede matar a un impostor. Por favor, no me dispares, suplicó. Mis manos temblaban mientras apuntaba. ¿Por qué no podía hacerlo? Sabía que esta no era mi esposa. Escucha, hombre, comenzó mi amigo con calma. Mírala. Su sangre es amarilla. No es tu familia. ¿Era amarilla? Lo era, Indea. Ver a mi familia muerta fue tan traumático que ni siquiera había notado que su sangre no era roja. Estabilicé mi puntería y no mi esposa, de repente dejó de suplicar. Comenzó con ese chillido gutural y aterrador, y algo negro o gris comenzó a protruir de su boca, como un tentáculo o algo por el estilo, y disparé. A esa distancia, su cabeza prácticamente explotó. Lo que sea que fueran estas cosas, parecían ser mortales. Seguía de rodillas, y mi amigo estaba en el pasillo, justo fuera de la puerta. Escuchamos el sonido de las sirenas de la policía acercándose. Había olvidado que uno de los policías había hecho una llamada de disparos por la radio antes de ser asesinado. Parecía que habían pasado horas, pero solo habían sido unos 5 minutos desde que la policía entró. Mi amigo bajó las escaleras para informar a la policía. ¿Qué esperar? Me puse de pie y lentamente salí al pasillo. Estaba mareado y sentía que iba a vomitar. Mi habitación está al lado de la de mi hijo, así que la puerta está a un pie a la derecha de la de mi hijo. Mi puerta estaba cerrada, pero al salir de la habitación de mi hijo, mi puerta se abrió. Noyo salió al pasillo, vestido exactamente con lo mismo que yo llevaba en ese momento. Me quedé paralizado por la sorpresa. No podía moverme, pero él sí. Caminó hacia mí, y su brazo derecho se volvió negro y se transformó en lo que parecía ser un tentáculo. Se movía como un apéndice de calamar, u pulpo. Cuando lo lanzó hacia mí, se solidificó y me atravesó el abdomen. Luego me apuñaló en la pierna izquierda, justo por encima de la rodilla. Caí al suelo de dolor. Su brazo tentacular volvía a moverse. ¿Por qué mataste a mi familia?, preguntó. Cuando hablaba, su voz cambiaba de tono varias veces. Era mi voz, luego mucho más grave, luego normal otra vez. Alternó varias veces diciendo esa frase. Se acercó más. El rifle se había ido, pero aún tenía mi 45. La saqué y disparé a su rodilla derecha. Aulló. Mientras Noyo caía de rodillas, disparé un par de veces más, acertando 2 en su abdomen y el lado izquierdo de sus costillas. Respiró pesadamente por unos segundos antes de que usara lo último de mi fuerza para apuntar bien y dispararle a Noyo en la cara. Su sangre también era amarilla. Me quedé allí desangrándome, pensando que esto era el fin seguro. Todavía tenía algo de fuerza por la adrenalina, así que me quité el cinturón e intenté hacer un torniquete para mi pierna. Con la herida en mi estómago, era difícil darle un buen tirón para apretarlo. Luego me quité la camisa, la hice una bola y la usé para tapar la herida de mi estómago, aplicando tanta presión como pude. Ser enfermero probablemente me salvó la vida. Me desmayé, pero las medidas que tomé debieron mantenerme vivo el tiempo suficiente para que llegara el servicio de emergencias. Escuché voces elevadas y el sonido de pasos subiendo las escaleras antes de desmayarme. Probablemente era un policía, pero sentí presión de alguien intentando mantener mi herida tapada antes de que me fuera.
Estuve entrando y saliendo de la conciencia mientras llegaba el servicio de emergencias, junto con probablemente todos los policías de la ciudad. Me llevaron en camilla escaleras abajo y me subieron a una ambulancia. Pero mientras me cargaban en la camilla arriba, escuché a los policías alucinando, y con razón. Habían perdido a 2 compañeros y había 3 cuerpos más. ¿Mató a su hermano? ¿Son gemelos? Probablemente refiriéndose al cuerpo muerto de Noyo. O a toda su familia. Pónganlo bajo custodia armada mientras esté en el hospital. Probablemente enfrentará cargos. Mientras me subían a la ambulancia vi a mi amigo, hablando con un grupo de unos 10 policías, todos escuchando con mucha atención lo que decía. Me desmayé de nuevo en la ambulancia. Desperté en la sala de emergencias. Mis heridas habían sido tratadas. El tentáculo no había sido más ancho que unos pocos centímetros, así que era solo un poco más grande que un cuchillo grande. Me cosieron y descubrí que estaba recibiendo una transfusión de sangre debido a la pérdida de sangre en mi casa. Mi esposa había autorizado que hicieran lo que fuera necesario mientras estaba inconsciente. También estaba extremadamente enojada porque entré a la casa. Ahora estamos bien, pero esa es una historia para otro día. Estuve en el hospital durante 3 semanas porque terminé contrayendo una infección y casi me volví séptico. Necesité bastantes antibióticos. Durante las 3 semanas tuve policías en mi habitación con preguntas. Después de una semana, me liberaron y ya no me tuvieron bajo custodia armada. Les conté absolutamente todo, sin importarme si tenía sentido o no. Y gracias a Dios mi amigo había venido conmigo, ya que pudo corroborar esta extraña historia. A mitad de mi estadía en el hospital, vinieron a visitarme hombres con trajes. Eran del gobierno, lo supe de inmediato. Dijeron que eran del FBI, pero no sé si lo creo. Querían hablar sobre no mi familia. El jefe de policía y el forense estaban involucrados y todo era muy reservado. Dejaron claro que esto no debía salir al público. Aquí es donde debo disculparme probablemente por un final anticlimático para esta odisea. No sé qué eran, no yo y mi familia. Ellos tampoco lo saben. Lo único que sabemos es que eran criaturas conscientes, que se veían como nosotros y tenían sangre amarilla. Le supliqué al forense que me contara sobre sus autopsias, pero dijo que no estaba autorizado a decirlo. Debió sentir lástima por mí, porque un par de días después recibí un ramo de flores. La tarjeta dentro del sobre decía: no sabemos qué son. Tienen los mismos órganos que nosotros pero en diferentes partes de su cuerpo, aparte del cerebro, pero lo que es rojo y rosa dentro de nosotros es verde y amarillo dentro de ellos. Casi seguro fue un equipo del gobierno, ya que nos contactaron en nombre de la policía. No pudimos encontrar reseñas en Google ni un sitio web de la compañía en línea. Mi esposa y yo no vamos a regresar a nuestra casa. Nos encantaría quemarla, pero no hay forma de hacer eso y evitar sospechas de incendio intencional en este punto. Terminaremos perdiendo mucho dinero con la propiedad, ya que todos en nuestro vecindario saben que hubo un incidente con múltiples muertes en la casa, pero no saben qué pasó realmente. Será difícil venderla, pero eventualmente lo haremos. Vamos a seguir adelante desde aquí. Le dije a todos en el trabajo que fue una invasión domiciliaria y lo aceptaron. Volveré al trabajo en un par de semanas y comenzaremos a buscar una nueva casa. De nuevo, lo siento. Sé que todos querían un final concreto y saber exactamente qué demonios eran esas cosas. Pero simplemente no lo sabemos. Extraterrestre suena bien para mí. He estado pensando que si fueran sobrenaturales o demonios reales, las balas no habrían podido matarlos. Es difícil decirlo. Si eran extraterrestres, ¿por qué simplemente se sentaron ahí y asustaron en nuestra casa durante una semana? Ni siquiera intentaron tomar nuestras vidas. Es difícil de procesar. Si son extraterrestres, mantengan los ojos abiertos. Podría haber más de ellos.